Vamos a otra consecuencia de esta y después ya por ahí nos podemos meter con algún problemita. Cuando yo cambio mi ritmo respiratorio, es decir, supongamos que retengo la respiración, ¿sí? O sea, dejo de respirar, porque voluntariamente estoy dejando de respirar porque me quiero aguantar la respiración. Mis pulmones dejan de eliminar dióxido de carbono hacia el exterior, ¿sí? O sea que este dióxido de carbono, que normalmente va en el aire exhalado, no está saliendo en el aire exhalado. O sea, que podríamos decir que esto está aumentando su concentración en sangre. ¿Por qué? Porque mis células lo siguen produciendo, pero mis pulmones no lo están eliminando. Entonces esto va a tender a subir. Si esto sube, a consecuencia de eso, por equilibrio químico, esto también va a subir. Y si esto sube, también va a subir la concentración de protones. Además de esta concentración que se va a unir a sodio para formar bicarbonato de sodio. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de que yo retenga la respiración? Me voy para acá, que va a aumentar la acidez en la sangre, porque va a aumentar la cantidad de iones hidrógeno. Y si el pH sanguíneo, mejor dicho, el pH tiene que ver con la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Eso va a querer decir que mi pH va a tender a descender. Ustedes dirán, pero tengo el sistema buffer, que es el buffer de bicarbonato que está amortiguando. Sí, pero esa amortiguación es relativa porque depende, como ustedes ven acá, depende de la cantidad de dióxido de carbono que está presente en el sistema. Si yo cambio esta concentración de de ácido carbónico, porque estoy reteniendo la respiración, va a terminar aumentando esto, y esto multiplicado por 0,3 es esto. Si esto está aumentando, el pH, como esto aumenta, este número se mantiene igual, dividido un número más grande, esto me da un número más chico. Si este número es más chico, cuando lo hago el logaritmo, también me va a dar más chico sumado a esto, y el pH va a ser más bajo. Al revés, supongamos que a mí me inyectan en sangre bicarbonato de sodio. Me ponen una ampolla por goteo, me agregan bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El bicarbonato de sodio va a tender a unirse, como esto aumenta, tiende a unirse con los protones y formar ácido carbónico, que a su vez va a tender a desdoblarse en dióxido de carbono y agua para que yo lo elimine por la respiración. Es decir, ¿qué estoy modificando en esta ecuación? Estoy modificando este valor de acá arriba. Si yo este número de acá arriba, ¿sí?, lo estoy agrandando, cuando hago este cociente me da un número más alto. Si voy subiendo el número de arriba y no el de abajo. Matemáticamente, si yo agrando el numerador y el denominador se mantiene igual, el resultado de esto va a dar un número más alto. El logaritmo de un número más alto me va a dar más alto. Y cuando yo hago eso sumado a este valor, me va a dar un pH más elevado. Es decir, cuando yo retengo la respiración, estoy alterando las concentraciones de mi buffer sanguíneo. Cuando yo estoy incorporando bicarbonato, por ejemplo, porque mi riñón funciona mal y no elimina el bicarbonato, lo retiene, supongamos que tengo un problema en el riñón, mi riñón no está funcionando bien, se forma, mejor dicho, se acumula bicarbonato en mi sangre, y eso también, cualquiera de estas dos cosas, van a alterar el pH final sanguíneo, porque estoy alterando las concentraciones del buffer que tengo en la sangre. ¿Sí? Es decir, voy para acá abajo. Perdón. ¿Por qué el ácido clorhídrico no está disuelto en agua? Sí, se disuelve en agua. Sí, siempre los dejo, los vivos los dejo guardados. Siempre guardo al vivo. Siempre me preguntan lo mismo y siempre contesto lo mismo. ¿Y cómo se la concentración de bicarbonato? Bueno, eso te la pueden dar como dato del problema, ¿sí? Sería un dato del problema. Sí, sé que se complica responder bien la guía 3, por eso la vamos a ir resolviendo, pero primero tengo que explicar un poquito más la teoría, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a donde estábamos. Repito, porque esto lo quiero repetir varias veces para que todos lo entiendan bien. Tenemos un buffer sanguíneo, que es el buffer bicarbonato. Depende de la concentración, entonces, del dióxido de carbono disuelto como ácido carbónico y del bicarbonato que ya está. El pK sí lo damos nosotros, Nico. Generalmente es un dato del problema. No estoy entendiendo si puedo guardar vivos. Sí, yo guardo los vivos. Siempre los guardo. Acuérdense que los vivos duran 24 horas. O sea, el vivo de ayer ya no está más. ¿Sí?
O sea, tienen que volver a verlo durante estas primeras 24 horas, ¿sí? Normalmente el pK es un dato del problema. Si miras la guía vas a ver que es así, ¿sí? Si no, te vamos a tener que dar todos los otros datos para que puedas calcular el pK. Generalmente ustedes van a ver que esta ecuación que yo planteo acá, ¿sí? De esta ecuación les vamos a dar algunos datos y solamente uno va a ser el que falte. Ese dato que falta lo pueden despejar, digamos, matemáticamente, y ahí va a estar el resultado de lo que tienen que calcular en el problema, ¿sí? Bueno. Es decir, el pK generalmente es un valor que ya está tabulado, es un valor químico que es del libro y que generalmente está incluido en el problema. Vamos a ver ahora si quieren algún problemita o uno que sea. Bueno. El problema número 9 alude precisamente a que esto que yo expliqué, que es el buffer bicarbonato, en realidad no es el único componente o la única sustancia que está disuelta en la sangre y que puede colaborar o que puede ayudar a mantener el pH sanguíneo. De hecho, es el principal, es el más importante, pero no es el único, ¿sí? Lo que les pregunta acá, en el ejercicio número 9, dice: ¿cuáles de las siguientes sustancias presentes en sangre? Stephanie, sí, me preguntás por lo de la autorización para hacer subido a YouTube. Sí, yo dije que no tengo problema en que me graben y me suban a YouTube, pero que solamente el enlace se distribuya entre los estudiantes. Yo no quiero que los videos de lo que yo estoy explicando queden disponibles para cualquier público en general para verlo de acá a la eternidad. Me interesa que circulen y que lo puedan ver ustedes todas las veces que necesiten, ¿sí? Este tema de hacerlo por Instagram, yo lo hago porque me parece que es una red social que ahora están usando todos ustedes, al que todos tienen acceso con su celular. Si no, tendría que hacerlo por vivo de YouTube y se vuelve un poquito más complicado para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Por eso lo estoy haciendo por Instagram Live, ¿sí? Fue una idea de la profesora Mónica Bar, que yo le agradezco mucho que la haya tenido porque me parece muy buena, ¿tá? Así que bueno, los que tengan la posibilidad de grabarlo, yo sé que están los programas para poder grabarlo, lo hacen, pero después distribuyen el link de eso, tómenlo, digamos, como que lo pueden subir como un video privado y distribuyen el link de invitación para poder verlo entre ustedes, para que solamente ustedes lo vean, ¿sí? Bueno, entonces volviendo al problema número 9. ¿Cuáles de las siguientes sustancias presentes en la sangre puede formar parte en un sistema buffer? Y pone como sustancia A el cloro, como sustancia B el ion fosfato diácido, la hemoglobina, oxígeno, dióxido de carbono y sodio. Bueno, esto es como para que ustedes lo investiguen en bibliografía. Yo más o menos les voy a decir rápidamente de qué se trata esto. El ion cloro es un ion que proviene de un ácido fuerte, por lo tanto no puede transformarse en algo que podría colaborar con el buffer. Este sí, porque ese ion que se liberó, ese ion hidrógeno, hace que esto se transforme en una base débil. La hemoglobina es una proteína y junto con otras proteínas van a colaborar con el sistema buffer. El oxígeno no tiene ningún carácter, en todo caso cuando se disuelve en forma directa entre las moléculas de agua, así que no. El anhídrido carbónico ya vimos que cuando se disuelve puede formar ácido carbónico con la enzima anhidrasa carbónica. Otro ejemplo de lo que es el anhídrido carbónico disuelto lo tienen en la soda. Ustedes habrán probado la soda y vieron que es ácida. Es porque las burbujas que tiene dentro de la soda son de dióxido de carbono, se mezclan con el agua y acidifican el agua. Y por último el ion sodio, que es lo mismo que el cloro. Si no, cuando yo pongo cloruro de sodio en agua tendría un buffer. El cloruro de sodio, recordemos que es la sal común, ¿sí? O sea, de todos los componentes que estuvimos viendo, los únicos que colaboran en la formación o en el mantenimiento del pH sanguíneo son los fosfatos, el oxígeno, Jimena Humada, no es que sea parte del sistema de la hemoglobina. El oxígeno se une o se despega de la hemoglobina. Y precisamente el pH ayuda a que se pegue o se despegue más rápidamente. Eso se llama efecto Bohr, ¿sí? Que es que el pH sanguíneo en la arteria es un poquito más alto que en la vena. Entonces, cuando el pH sanguíneo es más alto, hay una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y cuando el pH sanguíneo es más bajo,
la hemoglobina tiende a soltarse un poquito más. Perdón, el oxígeno tiende a soltarse un poquito más de la hemoglobina. Este efecto es interesante porque hace que en la arteria, al ser más afín la hemoglobina con el oxígeno, cuando pasa por el pulmón la sangre, ¿sí? En la arteria pulmonar se carga de oxígeno, el pH está, como está oxigenándose, se libera dióxido de carbono, se vuelve más alto, entonces la hemoglobina agarra más fuerte al oxígeno. Cuando llegó por el sistema arterial hasta los tejidos, llega a las venas, se empieza a cargar de dióxido de carbono, la sangre que proviene de las células, y ahí el pH baja y el oxígeno lo suelta más fácilmente la hemoglobina, ¿sí? Es decir, el efecto Bohr ayuda a que la hemoglobina, con los cambios de pH, libere o retenga más fácilmente el oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces, los iones fosfato, monobásicos, dibásicos, colaboran con el sistema de pH, el dióxido de carbono colabora con el pH, hemoglobina y otras proteínas colaboran con el sistema buffer para regular pH, ¿sí? Ahora, el problema de ella es un problema de tipo numérico. Dice, calcula el pH sanguíneo considerando que depende solo del buffer bicarbonato o ácido carbónico si la concentración de bicarbonato es 27 miliequivalentes y la de ácido 1,35 miliequivalentes por litro. Y aclara que el pK es 6,16. ¿Sí? Entonces, me están dando tres datos. Me están dando el pK, la concentración de ácido carbónico y la concentración de bicarbonato. Vamos a hacerlo en una hoja en blanco. Entonces, aplicando la fórmula, pH es igual a 6,16 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que el dato me dice que es 27, dividido la concentración de ácido carbónico, que es 1,35 miliequivalentes por litro. Fíjense que lo único que hice fue meter los tres datos que me da el problema, meterlos en la ecuación. Lo único que tengo que hacer ahora es decir 6,16 más esto dividido esto. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Pues si no, yo tengo que hacerlo acá. A ver, lo hago en la computadora. Ahí. Y ahí apareció. Entonces es 27 dividido 1.35. Uy, no, lo escribí mal. 1.35. Eso me da 20. Entonces sería 6,16 más el logaritmo de 20. ¿Sí? A ver, ahora tengo que pasar esta calculadora, pasarla a calculadora científica. Entonces hago... ¿Dónde está el logaritmo común? ¿Alguien lo hizo? Logaritmo de 20 igual... Bueno, entonces es al revés, es 20 logaritmo. ¿Por qué no lo toma? Logaritmo. No, se ve que primero tengo que poner el número y luego aplicar el logaritmo. Ahí está, 1,30. Entonces, 6,16 más 1,3. ¿Esto cuánto me da? 6 más 1, 7. 0,16 más 3, 0,46. El pH de ese buffer es 7,46. ¿Sí? Y con esto solucioné el problema. No tengo que hacer ninguna otra cosa. ¿Sí? Eso es el valor del pH que me pide en el problema número 10. Ahora, dice, ¿cuál es menor? ¿El pH de la sangre venosa o el de la arterial? Si se acuerdan lo que expliqué hace pocos minutos, se van a dar cuenta que el pH venoso es menor al pH arterial. ¿Por qué? Porque como en el pH venoso tiende a haber una mayor concentración de dióxido de carbono, vamos a ponerlo acá. En las venas tiende a haber más dióxido de carbono que en las arterias.
Si hay más dióxido de carbono, esto es más grande, o sea, multiplico ese dióxido de carbono, lo multiplico por 0,03, me da la concentración de carbónico. Esta concentración va a ser más alta en las venas que en las arterias. Este número permanece igual. Y este es más grande. Si este es más grande, el cociente acá me da un número más pequeño. El logaritmo me va a dar más chico y sumado a ese 16 me da un pH más bajo. Ojo, no es un valor mucho más chico, es un valor un poco más chico, ¿sí? Si no, sería un gran descalabro que hubiera una diferencia de pH importante entre las arterias y las venas, pero se mide y da diferente, ¿sí? Bueno, el problema número 11 dice, y ya con esto paramos y seguimos con todos los problemas que faltan, seguimos mañana, que son nada más que un par de problemas, ¿sí? No es mucho lo que estamos viendo como problemas de pH o de buffer, ¿sí? El problema número 11 dice, una persona con un estado ácido-base descompensado presenta una relación ácido-bicarbonato 40/1,2. O sea, la concentración de bicarbonato es 40 y la concentración de ácido carbónico es 1,2. Calcular el pH sanguíneo y, por otro lado, cuál es su condición. Bueno, entonces de vuelta. Voy a aplicar la misma fórmula que apliqué antes, pero en lugar de acá poner 27 y 1,35, tengo que poner los valores que me dan acá, que son 40 y 1,2. pH es igual a 6,16 más el logaritmo de 40 miliequivalentes por litro dividido 1,2 miliequivalentes por litro. Entonces, de vuelta, ¿qué tengo que hacer? Hacer 40 dividido 1,2. Vamos a poner de vuelta la calculadora. 40 dividido 1. Uy, de vuelta me equivoqué. Eso me da 33,3. 6,6, perdón, 16 más el logaritmo de 33,3 periódico, ¿sí? Entonces a esto le hago logaritmo directamente y me da 1,5228, podría redondear en 1,53. 6,16 más 1,53, ¿sí? El pH acá que me da es 7,69, ¿sí? 6,16. El 1,3 ¿de dónde sale? El 1,3 salió de hacer el logaritmo acá de esto dividido esto, ¿sí? Perdón, es el resultado del logaritmo de esto dividido esto, o sea, esto dividido esto da 20. Si a 20 le hago el logaritmo, me da 1,3. ¿Sí? Logaritmo de 20 es 1,3. Así como acá, el logaritmo de 33,3 da 1,53. Vamos a ir igual acá, igual acá. Entonces, el resultado de este problema da 7,69. Los valores pueden ser miliequivalentes, pueden ser en moles, pueden ser en equivalentes. Se trabajan miliequivalentes porque fíjense que son valores más bien pequeños, ¿sí? O sea, yo no mediría la distancia de Mar del Plata a Buenos Aires en metros, porque el metro me queda como chico, como unidad, y por lo tanto utilizaría una unidad que sea más grande. Por lo menos para los buffers de los problemas, sí, se utilizan miliequivalentes, ¿sí? Se está utilizando eso. Puede ser otros valores. Bueno, yo aclaré acá en la fórmula que para calcular precisamente la concentración de esto como miliequivalente podría ser que pusiéramos la presión multiplicado por esto, pero el resultado que me daría serían miliequivalentes de esto, ¿sí? O sea, puede ser que me den una presión parcial de dióxido de carbono que tendría que convertirla, ¿sí? Bueno, la otra parte de que preguntaban ese problema era ¿cuál es su condición? ¿Sí? O sea, el pH sanguíneo ya lo calculamos, da 7,69. B, ¿cuál es su condición? Cuando se refiere a condición, se refiere a que cuando una persona regula su pH, tiene un pH normal que es 7,37, ¿sí? Es decir, eso sería el pH que tendríamos que tener. Puede ser un poquitito más arriba, un poquitito más abajo, supongamos entre 7,35 y 7,4.
eso sería un pequeño rango más ajustado, pero digamos que no es que tenga que ser exactamente 7,37. Entonces, es más, algunos redondean y dicen 7,4, por ejemplo. Bueno, entre 7,35 y 7,4. Ahora, nosotros tenemos estos mecanismos de buffer para que se mueva precisamente entre 7,35 y 7,40. Cuando se mueve para un lado o cuando se mueve para el otro es cuando empieza con los problemas. Es decir, suele haber un trastorno en cómo estoy regulando mi pH, que puede tener dos orígenes. Puede ser un trastorno respiratorio o un trastorno metabólico. Volvemos al primer cuadro que habíamos estado hablando. Ya después subo las fotos de esto, ¿sí? Dijimos que esto era el componente respiratorio en la regulación del pH y dijimos que esto tenía que ver con el riñón. Este es lo que se llama el componente metabólico, ¿sí? El bicarbonato es el componente metabólico, este es el componente respiratorio. Entonces, si yo tengo un pH como 7,69, que comparado es mayor al pH normal que es 7,37, ¿sí? Entonces, este pH no es un pH bueno, es un pH alteradísimo, ¿sí? Este es un pH que casi le diría que no es compatible con la vida, ¿sí? Si yo tengo un pH tan alto, algo está pasando con mi organismo porque no estoy teniendo una, ¿cómo le diría? Una regulación adecuada de mi pH, ¿sí? Y esta regulación inadecuada puede tener dos orígenes. Puede tener un origen en su componente metabólico o en su componente respiratorio. Es decir, o me está sobrando mucho de esto, que es la base, el álcali, o me está faltando de esto, que es el ácido. Es como que si estoy hablando de que estos dos tienen que estar en cierta concentración, o me está sobrando de este o me está faltando de este, porque si fuera al revés, el pH tendería a bajar y a ponerse más ácido, ¿sí? Entonces, yo puedo asegurar que lo que estoy teniendo acá es un estado que se denomina alcalemia. La alcalemia es precisamente cuando el pH está por encima del pH normal. Es decir, un pH superior a 7,37 es una alcalemia. Ahora, esa alcalemia puede tener dos orígenes. Puede tener un origen metabólico o puede tener un origen respiratorio, ¿sí? Si el origen es metabólico, corresponde a que hay una concentración de bicarbonato muy alta respecto a lo que sería lo normal. Y por otro lado, si el origen fuera respiratorio, la concentración de dióxido de carbono tendría que ser muy baja como para que el pH suba. Es decir, o me falta ácido o me sobra base. Alguna de las dos cosas es la que está alterada para provocarme, o sea, el componente metabólico o el componente respiratorio, alguno de los dos es el que está alterado para que mi pH haya subido tanto. Si miramos los libros de texto, el Tórtora, por ejemplo, les van a decir que esta concentración es muy alta, ¿sí? Es decir, ¿cuánto es lo normal? Más o menos 27 miliequivalentes litros. Es decir, este paciente sin duda tiene una alcalemia, o en realidad una alcalosis, que también se le llama así, de origen metabólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración de bicarbonato está muy elevada respecto a lo normal. Ahora, ¿esta concentración es normal? Y posiblemente esta también esté un poquitito corrida, pero acá obviamente la componente más grande es que, fíjense la diferencia entre 27 y 40, como que se me está cayendo casi el doble. Es evidente que el corrimiento más importante que yo tengo acá tiene que ver con eso, con una concentración de bicarbonato muy superior a lo normal. Le voy a mostrar, a ver si lo encuentro, si lo tengo más o menos a mano. Hay un esquema, yo lo saqué de internet, que tiene que ver con que estas relaciones entre concentraciones de bicarbonato y concentraciones o presiones parciales de dióxido de carbono se ajustan en unos diagramas, ¿sí? Con los que seguían los médicos para
indicar en qué condición ácido-base se encuentra un paciente, ¿sí? Que se llaman diagramas de Davenport, ¿sí? Estos diagramas de Davenport son muy difíciles, digamos, para ustedes que lo entiendan ahora, pero para que se ubiquen, estas curvas que están acá corresponden a las concentraciones de ácido, digamos, en sangre arterial, ¿sí? Perdón, a lo que está acá abajo es, digamos, un eje que habla del pH, y acá hay un eje que habla de cuál es la concentración de bicarbonato, y acá una concentración de el ácido expresado como una presión parcial de dióxido de carbono disuelto. Y entonces acá, esta sería la zona de la normalidad, donde se cruzan una concentración normal de ácido con una concentración normal de base, ¿no? Para mantener ese pH más o menos en 7,4, como le decíamos recién. Y de acá me voy moviendo, según para dónde me mueva, en cuanto a concentración de bicarbonato y de eso, es que voy a ir teniendo una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria, etcétera, ¿sí? Es medio complicado para que yo se los tire eso así ahora, pero es para que se vea que esto se puede como analizar en un diagrama, que se llama diagrama de Davenport. Yo ahora voy a parar por el día de hoy, vamos a seguir mañana haciendo los problemas. Sí, alcalemia y alcalosis es lo mismo. La terminación emia significa sangre, o sea, tengo sangre alcalina, eso es lo que quiere decir alcalemia, ¿sí? Otra forma de decirlo también a nivel médico es alcalosis, ¿sí? Entonces, yo voy a parar el día de hoy, voy a dejar guardado el vivo para que lo vean de vuelta si lo necesitan ver, y en el día de mañana, de vuelta también a las 3 de la tarde, vamos a continuar, hacemos un repasito muy breve, y ya voy a publicar las fotos, y ya arrancamos con la segunda parte, que tiene que ver con los problemas que faltan para terminar la guía, que no son muchos, ¿sí? Así que bueno,